Uno de los temas de las noticias internacionales que tuvo este fin de semana fue lamentablemente un hecho que ocurrió en Nueva York, en el puente de Brooklyn, y que incluso desde Zarpamos Informados se daba cuenta de lo que había ocurrido. El sábado hubo un choque por parte del buque Cuauhtémoc de la Marina de México con el puente de Brooklyn en Nueva York. Lamentablemente fallecieron 2 personas y hay una gran cantidad de heridos en ese lugar. Es por eso que ahora vamos a tomarnos unos minutos y vamos a agradecerle este contacto telefónico al perito naval y presidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales. Muy buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes y con toda la radio esta mañana. Bueno, Fernando, la verdad es que el hecho conmocionó a toda la comunidad internacional y queríamos saber, bueno, cómo se había vivido, qué fue lo que, si pudieron comunicarse incluso con la Liga Naval de México, cómo fue esa relación. Bueno, en primer lugar vamos a decir que obviamente es un hecho desgraciado, siempre cuando hay pérdida de vidas, los hechos, aunque sea 1 o 100, no importa, los hechos son trágicos. En segundo lugar, sí, obviamente estamos en contacto con gente. México no tiene exactamente una liga naval, pero sí tenemos muchas relaciones con gente de la Armada de México, entre ellos el agregado naval aquí en Argentina. Pero vamos a decir algo, antes de analizar un poquito el hecho en sí. Siempre cuando ocurre un aquecimiento de este tipo, un suceso de la navegación, no solo alcanza con mirar lo que las imágenes muestran, a veces puede ser el 100% fidedigno, o a veces la imagen, no solo desde dónde está tomada, sino la brevedad, el amateurismo de quien las toma, normalmente son teléfonos celulares y demás, no nos dejan ver todos los detalles. Por eso siempre, si vamos a hablar, yo te tuviera que hablar como perito, te diría, mira, yo no puedo decir nada porque no estoy ahí. Uno puede, en base a las imágenes, marcar 2 o 3 hechos nomás, y después finalmente va a ser la pericia en el lugar, y con los elementos técnicos necesarios los que van a determinar cuáles son, qué fue caso fortuito, qué es negligencia, qué fue impericia, y si hay una combinación de todo esto. En primer lugar, obviamente, las primeras horas todo el mundo decía, pero ¿cómo no calcularon que el barco no pasaba por debajo del puente? El barco nunca no estaba previsto que el barco pasara debajo del puente. El barco tenía que zarpar hacia el otro lado. ¿Qué ocurre? El barco estaba amarrado en el muelle 17, ahí sobre el East River, el río ahí que separa la isla del estado de Nueva York, y cuando tenían que zarpar tenían que darlo vuelta, ponerlo de proa hacia la salida, estaba mirando al puente. Por lo que podemos ver, estaba asistido por un solo remolcador. Esto, si bien yo soy un perito en máquinas, no en navegación, cualquier navegante sabe que una maniobra de ese tipo, en un río con encima una corriente de 3-4 nudos, fuerte viento como había, y en general por precaución, siempre los capitanes o los comandantes eligen tener 2 remolcadores, uno en proa y uno en popa, con los amarres tomados, es decir, con el cabo de amarre que conecta al buque con el remolcador. Entonces, acá eso no se ve un solo remolcador que no está amarrado, sino que le estaba como aguantando de la banda de estribor, y el barco, cuando da marcha atrás para separarse del muelle, acá es donde viene el problema aparentemente técnico, que es confuso, porque las primeras informaciones dicen que quedó la máquina trabada en marcha atrás. Todos los navegantes sabemos que puede pasar que un motor no arranque. Muy difícil que no se pueda parar, porque tenés mecanismos para pararlo si no responde por alguna razón a los mandos naturales de arranque y parada. Siempre tenés un botón mágico que se llama corte de combustible rápido, que para inmediatamente las bombas de combustible. Si el motor se queda sin combustible, se va a parar. Entonces, lo de la parada, el buque trabado marcha atrás, es una cosa que, sí, prima facie, así solo, sin otra explicación al lado, no alcanza. Al mismo tiempo, esas mismas informaciones dan cuenta de que además se paró la máquina del timón, o sea que el buque se quedó no solo sin propulsión, sino sin gobierno en su timón. Esto puede ocurrir simultáneamente, que te quedes sin máquina y sin timón, en un blackout, es decir, cuando se te para la planta generadora de electricidad y te quedas sin nada. Esto no
parece ser así porque las guirnaldas del buque estaban encendidas en todo momento. Si vos recordás el buque que se llevó por delante el puente en Baltimore, antes de la colisión se ve que el buque se queda oscuro. Eso indica que el buque se apagó en su totalidad. Aquí, salvo que por alguna extraña razón las luces estuvieran alimentadas de otro lado, cosa que es muy difícil, que no sería lo que habría pasado. Entonces vamos a separar dos cosas. La maniobra, la parte navegatoria, aparentemente no fue revestida de todas las seguridades que un comandante debería tomar para que evidentemente si se le pasa algo, porque a vos la máquina es como el corazón nuestro, nunca sabemos, cuando lo podemos cuidar, correr y todo, y un día se para y se paró. El motor de un buque es más o menos lo mismo, hay tantas razones que pueden hacer que el buque se detenga, que vos siempre en una maniobra peligrosa como es esta, donde tenés un puente a pocos metros y sabés que tu altura no te va a permitir pasar por debajo, vos deberías tomar otras precauciones. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, además de los dos remolcadores, tener las anclas listas para ser fondeadas, es decir, largar las dos anclas si pasa algo, cosa de que de alguna manera esas anclas intenten frenar el barco, por lo menos que lo intenten, y que si no lo consiguen en un 100%, lo hagan en un porcentaje tal que te permita minimizar el daño y a lo mejor rompías un palo, no los tres, y no tenías esa pérdida de vidas, o no tenías la cantidad de heridos que algunos graves como que tiene el barco ahora. Y otra de las cosas es que se ve que cuando, bueno, obviamente es de suponer, no se ha dicho que a bordo tenía que haber un práctico, o sea, un asesor de maniobra del capitán, que seguramente estaba, pero la información oficial no da cuenta de la existencia del práctico a bordo. ¿Y qué otra cosa más? Bueno, haber tenido por lo menos el tino de ordenarle al único remolcador que había que intentar pasar un remolque desde la proa para que el remolcador pueda tirar, es decir, en sentido contrario a la corriente que se estaba llevando el barco, y también intentar frenar su arrancada. Bueno, todo eso no se ve que haya pasado. Es fácil verlo desde afuera y, como te lo estoy explicando yo ahora sentado en un escritorio, explicándotelo tranquilamente. Fue todo muy rápido, pero la navegación es una combinación de arte, ciencia y técnica. Hay técnicas correctas e incorrectas, hay una ciencia que dice que si la corriente va para un lado, todo lo que está arriba del agua va a ir para la otra corriente, por ejemplo. No hay posibilidad que vaya para otro lado. Y está el arte, que es propia de cada comandante, y hay comandantes que son maestros maniobristas y hay otros que nunca en toda su carrera consiguen hacer esa maniobra perfecta. Es como estacionar el auto. Viste que hay gente que lo estaciona en menos de 3 maniobras. Y yo decís, ¿sabes? Si yo lo quiero poner ahí me cuesta 5 maniobras. Lo estacioné, no lo rayé. Está bien, técnicamente lo estacioné. Pero faltó el arte. Bueno, este señor, el comandante de este buque escuela, es el símil de la Fragata Libertad, es decir, la misma función que nuestra Fragata Libertad, obviamente va a tener que haber muchas explicaciones. Tal vez sea totalmente responsable de lo que pasó, o tal vez sea parcialmente. Es decir, tal vez sí se quedó sin máquina y sin timón, por alguna extraña razón que habrá que ver, y el poco tiempo, los nervios, la angustia de tener 70 cadetes colgados de las velas, de los cuales es casi milagroso que solo 2 hayan fallecido, aunque es penoso. Bueno, este señor va a ser sometido, obviamente, a una investigación, no solo por las autoridades mexicanas, sino por las autoridades argentinas. La última vez que un buque argentino osó tocar el puente de Brooklyn y con la antena del radar, el capitán estuvo varios meses como huésped del sistema penitenciario de los Estados Unidos, le invitaron a quedarse y estuvo detenido casi un año. Justamente eso te iba a consultar, Fernando, si había antecedentes, si han existido otros casos. Yo por lo que recuerdo informativamente, noticiosamente, no de estas características. No, bueno, vos tenés el caso mayor es, el que te dije en Baltimore, porque además el barco se llevó puesto el puente y se cayó el puente. Eso es la tragedia más grande, con varios muertos también. Después tenés el buque escuela brasilero, que tuvo un incidente, pero muy menor, también en el paso por debajo de un puente en Estados Unidos.
Y después de Argentina, yo te puedo decir que tenés el buque Ingeniero Huergo y un buque de Elma que no me acuerdo, la verdad se me escapa el nombre. El buque de Ingeniero Huergo, el problema fue muy tonto porque los planos indicaban que la antena del radar tenía una altura y en realidad tenía un metro más. Y eso se debió a que los planos del buque Huergo y del ingeniero Silveira tenían una diferencia y la empresa hizo copias del ingeniero Silveira, que eran gemelos, y se los dio al ingeniero Huergo, asumiendo que era el mismo barco, pero la antena del radar tenía un metro más. Obviamente para el puente ni lo sintió, porque la antena del radar se deshizo como si fuera de cartón. Seguro. Lo mismo que estos palos afectan al puente. Ahora sí, acá el problema fue que el tope del palo salió muy por encima de del límite del piso de la carretera que va arriba del puente, y los automovilistas se encontraron con un barco que se les venía encima, porque el puente permite 41 metros de paso, tiene la luz, digamos, entre el agua y la parte inferior del puente, de la vía, ¿no? Digamos, del puente en sí. Es de 41 metros y el palo mayor tiene 48. Entonces, imagínate que pasó 7 metros. Entonces vos ibas manejando, te veías que se te venía encima un velero de enormes proporciones. Pero la estructura del puente obviamente es mucho más fuerte que los mástiles. Eso es todo madera, alambre y velas de tela que están enrolladas, porque obviamente en una maniobra el barco no sale con las velas desplegadas. Pero no era un peligro estructural, digamos. Sí, un peligro para la vida humana, sí podría haber habido un siniestro vial si alguien se asusta y suelta el volante para taparse la cara, ver impresión, algo muy posible cuando a alguien se le ve que se le viene algo encima. Pero bueno, o sea, la pérdida de vidas realmente fue, gracias a Dios, muy mínima, y ahora el barco finalmente quedó, no solo pasó el puente de Brooklyn, sino el otro puente que está después del puente de Brooklyn, y está amarrado en el muelle 37, ahí en la ciudad de Nueva York, a la espera, obviamente, de las pericias y demás. Después, como es un buque militar, a pesar de que no es un buque de guerra, porque no tiene cañones, pero es un buque militar, aquí no es el mismo tratamiento que tiene un barco mercante, donde seguramente ya habría buena parte de la tripulación detenida. Aquí se va a manejar de una manera un poco más, menos belicosa, digamos, porque es un buque del Estado de México y se entiende que no hubo una intención de sabotear el puente, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos, viste que son medios paranoicos con que todo puede ser, acá no hay alguien que se quiso inmolar para romper un puente, esto es un error de maniobra. Pero obviamente que el futuro profesional de este comandante y de buena parte de su plana mayor seguramente termina acá. Sí, uno entiende que empiezan todas, no solamente las pericias, sino también toda una serie de procesos o un proceso como para ver cuáles son o cómo deslindar responsabilidades, claro, ¿no? Lo primero es que cuando vos interrumpes, porque acá el canal, el TRAN no es un canal, es un río, pero el tránsito por el río se interrumpió una hora, están los gastos obviamente de trasladar el barco en cuestiones marítimas, aún para buques pesqueros que son mucho menores, las cifras siempre son millonarias, en dólares, siempre. Una hora del East River parado son cientos de millones de dólares. No me animo a decir cuánto, la verdad que no, pero mucha plata. No, sí, pero es un montón. Claro, que alguien va a tener que hacerse cargo, porque en eso sí, ni los americanos, ni los rusos, ni los chinos son tolerantes cuando se produce una interrupción al tráfico comercial. Esa es una vía comercial, netamente. Así que bueno, todo está por verse en los próximos días. No, me imagino. Fernando, sabemos que tenés un compromiso y por eso no te vamos a demorar mucho más, pero queríamos tener tu visión, tu análisis respecto a este hecho que, volvemos a decir, conmocionó a todo el planeta porque por las características que tiene principalmente y lo que ocurrió. Sí, es un hecho lamentable e inusual. Así es. Bueno, Fernando, desde ya muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor. Un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Ahí lo escuchábamos a Fernando Morales, presidente de la Liga Naval Argentina. Decíamos entonces, un evento que ocurrió en el puente de Brooklyn
Se trata del buque Escuela de México,